Compararon 1990 con 1890 con el gobierno de Juárez Celma por algunas razones que no vamos a detallar, pero otro de los referentes, un hombre muy interesante de ser escuchado, es Martín Balsa, el jefe del ejército, quien además siguió los detalles del jefe del ejército que estuvo a cargo del primer gobierno kirchnerista, Bendini, que tuvo que renunciar porque tiene una cuenta en Santa Cruz paralela a la cuenta del ejército, y allí Balsa también tuvo cierta intervención como denunciante. Balsa, gracias por este contacto. Su primer recuerdo del presidente Carlos Saúl Menem, por favor. Mi primer recuerdo es que de un hombre que confió en mí para un cargo importante como jefe del ejército, como bien lo expresó usted, y que traté de cumplir ese cargo dentro de mis posibilidades con el mayor de los esfuerzos y no defraudar a quien había confiado en mí para ese cargo. Y fue un hombre que apoyó en todo momento el proceso mayor de modernización, reestructuración, reforma, el segundo del siglo después del de 1901 del general Riccieri, que creó el ejército moderno. Y sobre todo de un reequipamiento en el área logística sustancial. De algún modo... Y sobre todo esto, en mi relación pude apreciar que fue un hombre que respetó a las Fuerzas Armadas y no permitió, como nosotros varias veces lo comentábamos con él, que la política y la ideología entraran en el seno de las Fuerzas Armadas porque era un germen de destrucción. Ese es el recuerdo en grande que podría sintetizarle a ustedes ante sus preguntas. No, y es cierto, Balsa, que además le permitió a las Fuerzas Armadas volver a relacionarse con la sociedad de otro modo por la dictadura, que venían con la carga cultural sobre, en gran medida, un sector de las Fuerzas Armadas cuestionadas. Usted fue protagonista de esa inserción en el marco de una renovación de esas fuerzas. Ahora también no nos podemos olvidar del indulto, no nos podemos olvidar de los atentados, hechos que marcaron también esa década y que dejan y que resuenan todavía en la memoria como aspectos sombríos, ¿no? De acuerdo, yo me he limitado y me voy a limitar, si ustedes me lo permiten, claro, se lo solicito muy respetuosamente, hablar del Menem que yo conocí y traté y su relación en el contexto de las Fuerzas Armadas, particularmente con el Ejército. Perdón, una pregunta. Ustedes se refirieron a atentados. Sí. ¿A qué atentados, perdón, concretamente? Bueno, los atentados durante la década de los 90, durante la época en que Menem fue presidente. AMIA y lo que ocurrió AMIA, Embajada de Israel, 92 claro. Y 94, ¿no? Ah, correcto, sí, el 92 y 94. Sí. Bueno, eso entra en el marco político, el ejército fue totalmente ajeno a eso en todo sentido. No, por supuesto, no estamos señalando esa responsabilidad. Porque el del primero de ellos, el del 92, yo ya era jefe del ejército, lo escuché, estaba almorzando con unos funcionarios, lo escuché. Y el otro, el de la DAIA, el mayor de estos, que creo que casi 86 víctimas fatales, yo estaba en el Mar del Plata recorriendo las instalaciones de los Juegos Panamericanos para el año siguiente, para el 1995. Era un 18 de julio, el día del cumpleaños de mi madre, fallecida en aquel entonces, por supuesto, y lo vi por televisión, mientras recorría en el Obrador. Fueron 2 atentados y que lamentablemente, ustedes conocen esto mejor que yo, quedaron con un signo de interrogación, como han quedado otras cosas. Sí. Balsa, yo insisto, pues tuve la oportunidad, como muchos de mis colegas, de tener conversaciones. Usted fue una persona siempre abierta a la prensa, como lo es en la actualidad, cuando no era sencilla ese rol por parte de un jefe del ejército, e insisto con lo que pasó después. Le digo a la gente para recordar lo del jefe del ejército que descolgó los cuadros,
y que fue investigado por una causa de corrupción durante el gobierno kirchnerista. Entonces, a mí me parece importante también recordar algunos hechos, como por ejemplo lo de la voladura en Río Tercero, que implicó, digamos, una década con aspectos para destacar y otros aspectos que resuenan preocupantes todavía entre nosotros, ¿no? Interesante pregunta. Voy a intentar una respuesta. En esos dos lamentables casos de corrupción existieron pícaros, bandidos y corruptos, que son conocidos, no los voy a nombrar, que quisieron vincular al ejército argentino en eso, pero la justicia rápidamente descartó total participación del ejército y de ninguno de los integrantes, porque inicialmente se procesaron aproximadamente 11 o 12, jefe del ejército que era yo, el subjefe, otros generales, y la justicia demostró, y está documentado, lo tengo yo y ustedes también lo pueden obtener, que ni el ejército ni ninguno de los participantes que revistaban en el ejército, órdenes mías por supuesto, tuvo ninguna participación en eso. Y es tan simple lo que digo, que a veces comprendo que en el imaginario colectivo se dice fabricaciones militares, una fábrica, un contrabando de armas. ¿Quién tiene armas? El ejército. Ahora yo me permito, en forma muy respetuosa, no le voy a preguntar a ustedes, pero voy a formular una pregunta para todos los que nos están viendo. ¿Alguien puede creer? Primero son dos cosas y después voy al meollo. Los decretos, yo me enteré por el diario. Un diario importante, quizás el de mayor tiraje. En la Argentina me enteré de los decretos, no habían pasado nunca, eran decretos. Sí, sí, usted lo contó, ¿no? De la venta de armas. Secretos. Y recién yo escuché a un señor que ustedes estaban entrevistando que debe conocer mucho más, porque los decretos no pasaron nunca por el ejército, pero sí pasaron por el área de relaciones exteriores, el área de economía y el área de defensa. El área de economía manejaba no solo, llegó a manejar también posteriormente fabricaciones militares, pero también la aduana. Claro. Y fue el área de economía, según consta en el decreto, el señor que ustedes estaban entrevistando, quien liberó la aduana de la salida del material. ¿Saben en qué consistían los decretos? Y ahora voy al meollo. La venta de armas a Ecuador y Croacia, sí. Permítanme, 58.000 fusiles FARC, más de 14.000, alrededor de 14.000 fusiles automáticos pesados, miles de morteros, de ametralladoras, de lanzacohetes, millones de munición. Yo pregunto, ¿alguien puede creer que del ejército, si sale un fusil en el ejército, el que lo entrega, le hace firmar un recibo al que lo recibe, y el que lo recibe tiene que acreditar por qué pide el fusil, en qué circunstancia, o un sable bayoneta? Y se van a exportar 58.000 fusiles livianos, 14.000 pesados, 20 cañones y pico de 10 toneladas cada uno. Si hubiera sido así, pregunto, el general Brinsoni, que me recibió a mí el cargo del ejército, y todos los que han compartido el ejército hasta el presente, incluidos aproximadamente 10 o 12 ministros de defensa, ninguno hizo una denuncia del faltante militar. Pero pícaros, bandidos y corruptos, pero la justicia actuó y dijo, ni el ejército ni ninguno de los que habían sido iniciados en primera instancia. En la apelación, la justicia actuó de forma contundente. Y después viene otro caso, un atentado lastimoso, al cual ustedes estoy seguro que tienen presente en esto, y se ha hablado en estos días de ese, que es el Río Tercero. La justicia imputó a gente de fabricaciones militares, porque eso que imputó la justicia por Río Tercero estaban imputados y condenados por la causa madre, que era el contrabando de armas, donde no hubo ningún miembro del ejército que estuviera a mis órdenes.
Los de fabricaciones militares estaban al orden del ministro de Defensa en un destino que se llama extrafuerza, como en el que está en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en la Casa Militar, en el Estado Mayor Conjunto. Esos que están en esos destinos son extrafuerzas por el tiempo que están ahí y no están bajo el mando del ejército. Balsa. Ningún oficial, ni en la causa armas, que estaba en el ejército, desde yo que era jefe del ejército hasta el cabo más moderno, más jovencito, fue imputado en ninguna de las dos causas. Balsa, Pero es más, le hago una para pregunta, ver disculpe que lo muchas cosas interrumpa. que el imaginario colectivo no lo conoce, pero entre las preguntas de ustedes yo siento la responsabilidad. Balsa, recién usted Mi compañero Olga mencionaba... Suya, una pregunta, por favor. Recién usted mencionaba algunas cuestiones del entrevistado anterior y yo lo que le quiero preguntar es cómo manejaba el poder, el gabinete, cómo lo manejaba Carlos Saúl Menem, las relaciones entre los ministros, que evidentemente había fuertes internas, y si usted vio los famosos sobresueldos, si usted recibió sobresueldos, tanto que se habló de esa cuestión. Sí, yo no participé nunca, y creo que ninguno de los jefes de Estado Mayor que compartieron con las otras fuerzas, nunca participamos de una reunión de gabinete. Superior inmediato de las Fuerzas Armadas es el ministro de Defensa. Yo tuve relación con dos ministros, Herman González y el doctor Camilión. Los dos han fallecido, no quiero abundar por ese motivo, pero digo que los dos fallecieron y fueron procesados en la causa. Mientras que en el ejército ninguno fue procesado, porque cuando intentó en primera instancia un fiscal, que no quiero nombrarlo por respeto a mi esposa fallecida y cómo hizo sufrir a mi familia con sus infames mentiras, que es conocido ahora por no presentarse ante la justicia ante 5, 6, 7 llamados. Habla de Creo que ha Tornelli. sido prefiero no nombrarlo por respeto a mi familia. Ajá, está bien, lo respetamos. Y un juez también que actuaba en tándem, actuaban juntos. Imputaron primero, pero luego en la apelación ante la majestad de la justicia dijo no había nada para imputarle a estos hombres en primera instancia ni al ejército. Y ahí se terminó causa armas. Lo de Río Tercero es interesante porque si se hizo Río Tercero como se afirma, a mí no me consta, porque yo no tenía nada que ver con Río Tercero, eso dependía de Defensa. Yo me entero de la voladura acá, como se pueden haber enterado ustedes. Pero si lo de Río Tercero se hizo, como algunas fuentes dicen, estoy poniendo if, sí, para ocultar el contrabando de armas, era hasta infantil, gracioso, curioso, irresponsable, imputar otra vez a miembros del ejército en la voladura de Río Tercero. Sino, ¿qué tenían que ocultar? Si no teníamos nada que participar. En el caso Armas no teníamos ningún interés en una voladura de esas características. Pero es más, usted me hace recordar cosas, les pido disculpas. No, por favor. Lo llamamos para tener una memoria activa y permanente en este momento en donde, bueno, obviamente acaban de sepultar en el cementerio islámico de La Tablada al expresidente Carlos Saúl Menem. Perdón, quiero terminar porque de ese atentado hoy se ha hablado mucho en otros, que el fiscal al cual me referí, que no lo quiero nombrar, pretendió imputarme a mí y a otros oficiales, pero a mí, en el caso de Río Tercero particularmente, y saben, pidió la indagatoria mía. Me presenté en el tribunal de Río Cuarto, yo ya era embajador, me escucharon ahí 4 fiscales, ninguno me hizo... No estaba él. ¿Saben por qué me imputaba? ¿Por qué? Pedíale, porque decía que yo tendría que haber investigado el atentado culposo o doloso de Río Tercero, lo tendría que haber investigado con el Servicio de Inteligencia de Ejército. Si yo hubiera hecho eso, estaría detenido por haber violado la ley de defensa nacional, de seguridad interior y hasta la ley de inteligencia. O sea que me imputaba la no comisión de un delito. Claro. Esto es necesario. ¿Qué hice yo en esto? Sí. Denuncié ante el Procurador General de la Nación esta actitud irresponsable, porque si ese fiscal, el fiscal, no el juez, porque el juez en esto
nunca imputó a ninguno Río Tercero. No, pero está claro el concepto. Pero Ahora, si ese fiscal sí. desconocía las leyes de defensa y seguridad interior particularmente, es grave. El tema Pero si no las inteligencia. conocía y me pidió la indagatoria por no haber cometido un delito, ya es gravísimo. Balsa, muchos dicen que más allá de algunos logros obtenidos por el menemismo, recién hablábamos de la estabilidad económica y por supuesto todos los claros oscuros de esa década que tuvo un montón de hechos realmente preocupantes, ¿no? Se habla de la farandulización de la política sin precedente, la pizza con champán y tantas cosas. Muchos dicen que fue el comienzo de hechos de corrupción que se incrementaron en los años kirchneristas, que vinieron posteriormente. Y yo mencioné el caso de Bendini, usted lo recuerda, ¿no? El jefe del ejército que descolgó los cuadros, que fue investigado por tener una cuenta paralela, el hombre que era el jefe del ejército de Kirchner en Santa Cruz. ¿Usted recuerda ese caso? Digo, ¿a usted le parece que la corrupción fue en aumento en la Argentina después de la década de los 90 o no? No tengo una respuesta adecuada para eso. Lo que sí, en una oportunidad leí algo, perdón, ruego me interpreten lo que voy a decir. No recuerdo dónde leí que la corrupción siempre se habla en sentido pasado. Yo seguro que del Imperio Romano sería así. Un emperador de los años 300 diría que la corrupción más grande de la historia fue la anterior. Y el del 350 después de Cristo diría que era la del 300. Pero veo que de los 80 no se habla de una década de corrupción, ¿eh? En los 80 se hablan de muchas cosas, pero siempre se destaca el rol de Alfonsín y su austeridad, sus valores vinculados con la honestidad. Sin embargo, el de los 90 sí se lo señala como con rasgos en el imaginario, como dice usted, ligados con hechos de corrupción muy graves. Es importante lo que usted dice, lo comparto, y yo personalmente, al margen de esta conversación que estamos teniendo sobre temas significativos para nuestro país, quisiera expresarle que hay dos cosas que atentan contra la esencia de los valores republicanos y democráticos. Para mí, en mi modesta opinión, es una opinión más, se puede disentir, que es la corrupción en todos los países. He tenido oportunidad de ver esto en varios países. La corrupción y la impunidad. Porque cuando la corrupción está ligada con la impunidad, eso es gravísimo en cualquier país. De eso yo estoy convencido. Como también colegas suyos hoy me preguntaron, yo dije que el presidente Menem, reitero, digo presidente en el sentido que otros países le siguen llamando sí. a no ser correcto, presidente. Es válido. Entonces, el presidente Menem tenía una particularidad que no quiero olvidarme. No solo el respeto a las Fuerzas Armadas, no solo que no intervino nunca en una decisión que era competencia exclusiva del jefe de Estado Mayor. Por ejemplo, ascensos, por ejemplo, cambio de destinos. El presidente nunca. Vinieron otros funcionarios por ella a pedir el ascenso de uno, pero si la Junta no lo consideraba, lo que pedían, no. Pero el presidente nunca interfirió en eso y era propenso, en lo que yo pude apreciar, al disenso y al diálogo. Balsa. Había que plantearle las cosas más serias en forma muy concreta, muy rápida, escuchaba, decidía y en todo lo que estaba en la órbita de él, apoyaba. Mi compañero tiene una pregunta más, por favor. Balsa, Balsa. usted recién mencionaba la palabra, el término impunidad. ¿Qué significó para usted los indultos, los del 89 y los del 90? Porque hoy mucha gente, la opinión pública o parte de la opinión pública los recuerda como los indultos a los militares, cuando Menem indultó también a los líderes de Montoneros y del Ejército Revolucionario Punto del Pueblo. final. ¿Qué significó para usted los indultos? Yo incursioné brevemente en primer y segundo año de abogacía. Mi padre quería que fuera abogado, trabajaba en asuntos judiciales, era un vasco
español inmigrante, pero muy educado, trabajaba en asuntos judiciales, manejaba muy bien el derecho. Y después, siendo teniente, empecé a estudiar abogacía. Hice el primer año en Córdoba, vine acá, tuve que hacerlo de nuevo, porque los planes eran distintos, pero había una materia que recuerdo que estaba en segundo año, que era economía política. Y ahí, en economía política, vi muchas cosas, pero también en introducción al derecho, en derecho romano, en civil 1 y en penal. ¿Y entonces? La ley es la norma de carácter general que rige la convivencia social. En cuanto nos aportamos de la norma, viene el caos. Lo hemos vivido mucho tiempo y esta democracia imperfecta que estamos viviendo, imperfecta, pero ha costado mucho. Y creo yo que ¿qué es la impunidad? Me preguntan. Y la impunidad es cuando se ha vulnerado la ley, como se vulneró de 1955 en el derrocamiento de Perón, de Frondizi, un gran presidente, de Ilia. Pero los que vulneraban la ley tenían una particularidad. Eran premiados, fueron no solo ministros, embajadores, presidentes de la República. Y hoy, Balsa, hoy ¿cómo está esa materia? Eso se terminó el 3 de diciembre de 1990. Los que atentaron fueron juzgados con todas las garantías constitucionales por primera vez y funcionó el régimen de premios y castigos. Es mi opinión. ¿Puedo estar equivocado? Respeto otras opiniones. Y hoy, ¿cómo ve el poder político que para muchos quiere quedarse en una suerte, entre comillas, de autocracia, modificando las leyes o poniendo jueces amigos o buscando disciplinamiento para algunos sectores para mantener cierta impunidad o para quedarse en el poder? Creo que fue Demóstenes, vean ustedes lo que me están haciendo recordar, ¿no? Creo que fue Demóstenes, más o menos 300 años antes de Cristo. Demóstenes, que dijo que la ley era un regalo de los dioses a los hombres. Es grande, ¿eh? 300 años antes de Cristo. La ley es un regalo de los dioses, Cristo no había venido al mundo todavía, regalo de los dioses a los hombres. Y yo le agregaría la norma de carácter general que rige la convivencia social. Si no respetamos la ley de leyes, como le llaman, pero yo quiero llamarle nuestra Constitución Nacional, que en su preámbulo establece que costó sangre, los pactos preexistentes, todo eso. Si no respetamos la ley, no existe sistema republicano. La democracia es una parte importante, pero es más importante el sistema republicano, la división de poderes. Soy un convencido de eso. Y los trastornos que hemos tenido es cuando no hemos respetado eso. Ahí dejo para los políticos, para los politólogos, claro, para ustedes también analizar políticamente. Yo no soy un político, no fui un político. Pero es interesantísimo hablar con usted, Balsa. La situación actual, que ahora, es muy difícil. ¿Me permito? Acá hay un enemigo en esto que ha aparecido, un enemigo chiquitito, imperceptible, más que microscópico casi, pero ese enemigo es no solo invisible, es letal, atraviesa fronteras y es sumamente democrático porque ataca a todos. En todo este consejo yo creo que tenemos que unirnos, oficialismo, las fuerzas de la oposición deben ser respetadas, pero las fuerzas de la oposición también respetar al oficialismo, porque en la alternancia democrática, la oposición de hoy, en la alternancia democrática, puede llegar a ser oficialismo el día de mañana, y no le conviene recibir un país incendiado. Pero dejo el análisis para los especialistas. No, Balsa, quiero aprovecharlo porque usted es muy interesante de ser escuchado, que hablando de la democracia y de las leyes, Menem parte y obtiene, digamos, cierto, no sé si es el indulto o el perdón por parte de la Corte en una de las causas, en donde 26 años después no hubo una sentencia definitiva, y eso me parece que también habla de la Argentina actual que nos toca vivir, ¿no? Puede ser, y hay mediante los mecanismos legales vigentes, que no son malos. La ley no es mala. A lo mejor somos nosotros los que tenemos el horror.
Pero yo omití algo y le ruego que me disculpen en este análisis muy de café que he intentado hacer, y que ustedes con gran paciencia me lo han aceptado. Nunca estuve de acuerdo con los indultos de octubre de 1989 del señor presidente Menem. Qué bueno que lo diga. El indulto es una facultad del Poder Ejecutivo, constitucional, del Poder, artículo 99, no me acuerdo qué inciso, 12, 13 o 14, pero es a una persona por un delito, no es una amnistía. La amnistía es de carácter general, responsabilidad del Poder Legislativo. Amnistía viene de amnesia, que olvida el delito. Los indultos no olvidan el delito, pero tienen que ser puntuales para un delito determinado. Y que me disculpen los juristas por las barbaridades que yo pueda estar diciendo. Y escúcheme, pero y hoy cuando escucha que se quiera... Esos indultos, sí. Lo que voy es que esos indultos, creo que fueron, los beneficiarios fueron alrededor de 280. Entonces era una amnistía encubierta. Claro. Un indulto no puede ser 280, ¿dónde estaban? Quienes habían atentado contra el orden constitucional, sí, mediante el terrorismo contra el Estado. Estaban los que habían atentado con una respuesta mediante un terrorismo de Estado. Nada menos, además. Estaban todos los que habían atentado contra la democracia en las tres primeras chirinadas contra el gobierno del doctor Alfonsín. No estuve de acuerdo, pero hay algo que lo quiero hacer. En una oportunidad el presidente, el señor presidente Menem, me dijo, yo había ido a entregar creo que era una invitación para un acto protocolar. El presidente recibía, eran siempre muy amables, siempre, y por ahí me dice, general, le quiero hacer una pregunta. Me han dicho que usted, hay muchas cosas que yo he hecho que usted no está de acuerdo. Me sorprendió, pero ante el tono de él, que era un tono, lo decía hasta un tono afectivo, no reprochando nada, le dije, sí, señor presidente, hay cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero no va a afectar nunca la subordinación y la lealtad institucional. ¿Cuáles son? Entonces le dije, señor, los indultos. No estuve nunca de acuerdo con el indulto y he obrado así. Y sigo diciendo que en nuestra sociedad siempre hay argumentos, que es para pacificar, para esto. Desde Rivadavia con la ley, creo que lo llamaban ley del olvido, los indultos y las amnistías sirvieron para proteger a los que habían delinquido. Para favorecer, parece que a los que pueden recibir el favor, ¿no? De acuerdo, tampoco estuve de acuerdo, se lo dije al presidente, sí, con unas privatizaciones que el señor que fue entrevistado recientemente por ustedes, Domingo Cavallo, defendió muchas cosas. ¿Por qué no lo menciona, Balsa? ¿Por qué hay tanta...? Sí, el ministro de Economía, el señor Domingo Felipe Cavallo, era ministro de Economía, pero la responsabilidad fue del presidente. Ajá. Me refiero las privatizaciones de los ferrocarriles. Cuando rendí Economía Política en segundo año, creo que era de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, recuerdo que teníamos aproximadamente alrededor de 43.000 kilómetros de vías férreas. El ferrocarril es transporte rápido, seguro, de gran tonelaje. El más desarrollado de América del Sur. Menos de 10.000. Hoy no se podría realizar la movilización para Malvinas, donde yo vine de Paso de los Libres, Buenos Aires, Ingeniero Güell por ferrocarril, porque tenemos, creo, menos de 10.000 kilómetros de vía férrea. Tampoco estuve de acuerdo, pero yo no soy un ciudadano más. No me quiero ir del indulto, Balsa. Tuve oportunidad de conocerlo en Colombia, cuando fue por un acto de reanudar vuelos, el señor Marchand creo que era, y tampoco estuve de acuerdo con eso, pero a lo mejor yo estoy equivocado. Está bien. No me quiero ir del indulto, porque aquí mi compañero, creo que Martín Tetaz, tiene una pregunta, porque cuando usted escucha que quieren indultar, pongo dos ejemplos recientes. Al ex vicepresidente Amado Boudou, que es un hecho novedoso para la historia reciente argentina. Nunca un vicepresidente estuvo condenado a instancia de la Corte Suprema. O una líder como Milagros Sala por varios delitos con ratificación del mismo tribunal. Y piden, como ella misma le pidió al presidente, el indulto.
¿Usted qué piensa? ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza? Prende el celular. Bueno, yo no puedo emitir ninguna posición, ninguna opinión sobre un pedido que haga la señora Milagros Sala, a la cual no conozco. Está en su derecho de hacer cualquier pedido. Está también en su derecho el señor presidente de acceder o no. Claro. No es facultad mía. Yo me refería a esos indultos Correcto. masivos que eran una amnistía encubierta, en mi opinión. Dejo a los puristas que opinen, Balsa. que son ellos los que tienen la precisa. Correcto. Balsa, Domingo Cavallo, que se sintió aludido, quiere hacer un comentario. No se va a cruzar si usted no quiere, por supuesto, pero por supuesto le tenemos que dar la posibilidad, un derecho a réplica, porque fue mencionado en esta entrevista. Cavallo, lo escuchamos. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. Quería decir que lo que ha dicho el señor Balsa, o el general Balsa, es una infamia, porque el decreto, este secreto del cual él habla, dice expresamente, como todos los decretos secretos de exportaciones de armas de toda la historia, que la responsabilidad de controlar la salida de las armas es de fabricaciones militares, no de la aduana. Y tal es así que, por esta infamia que hizo el general Balsa, un juez tonto, después que lo liberó a él, me procesó a mí y dispuso mi prisión preventiva. Por supuesto, la Cámara Federal de inmediato dijo, interpretando bien los decretos y sabiendo que la responsabilidad de controlar era de fabricaciones militares y no de la aduana, por supuesto me declaró que yo no tenía nada que ver con el tema. Pero además quiero decir otra cosa, argumentar que yo como ministro de Economía tendría que haber sabido que estaban exportando armas y él, de quien dependía arsenales de ejército, que le entregó una cantidad enorme de armas a fabricaciones militares, creía que esas armas eran ¿para qué? O sea, realmente me parece que esto demuestra que el general Balsa es un mentiroso, es un hombre que no tiene conducta, y ahora se pone a hablar mal de la privatización de los ferrocarriles. Él no tiene idea del desastre que eran los ferrocarriles antes de que se llevara adelante la privatización. No se podían prestar servicios de pasajeros de media y larga distancia porque la infraestructura estaba totalmente destruida. Realmente, estas alusiones que está haciendo el general Balsa a eventos de la década del 90 demuestran que es una persona mentirosa. Así que lo quiero dejar absolutamente claro, porque además me ha injuriado por las referencias que ha hecho, sobre todo al tema de mi supuesta responsabilidad en la exportación de armas. Él sabe que él es mucho más responsable que lo que pueda haber sido yo o cualquiera de los otros firmantes de esos decretos secretos, salvo, obviamente, los ministros de defensa, que son los que en realidad tenían que evaluar esas operaciones. Pero, sinceramente, me parece algo realmente alevoso lo que está haciendo. Ya lo había hecho, en realidad, el general Balsa en el año 2001. Y ahora, después del 2001, se aprovechó de toda la campaña de demonización contra los 90, contra Cavallo, etcétera, para él sacarse de arriba la responsabilidad y echársela a la persona a la que decidieron cargar todas las culpas que había pasado en los años 90. Realmente me parece una infamia y lo quiero dejar absolutamente claro. Ok, Cavallo, le agradecemos esta réplica que usted hace al ser mencionado en la entrevista. Por supuesto, tiene el derecho a expresarse como corresponde. Gracias por el contacto. No sé si Balsa quiere... Sí, perdón. Sí, a ver. No voy a responder a ninguna de las injurias. Porque si no tenemos que seguir con el del mecanismo. ex señor ministro de Economía y ex canciller. Le pregunto al señor ex canciller y ex ministro de Economía que él firmó 3 decretos de venta de armas
a Panamá, pero había sido canciller antes, a Panamá y a Venezuela. Panamá no tiene fuerzas armadas y no iba a comprar un armamento, además bastante obsoleto, porque gran parte de esto era de segunda mano. Ajá. Lo que decían los decretos que él firmó. Yo no firmé ningún decreto. Y los otros ministros también lo firmaron. La liberación de la aduana, claro, el decreto decía que tenían que salir solo con la autorización del interventor de fabricaciones militares. Pero es un problema de la justicia eso. Yo, como he sido agraviado por ese tema, pero decirle, señor ministro, señor exministro, le reitero, está el ejército argentino, están los movimientos. ¿Alguien puede creer que si sale un fusil, alguien entrega un cabo, un sargento, un fusil sin orden de alguien y van a entregar 58.000 fusiles FAL, más 14.000 fusiles FAL, miles de morteros y ametralladoras? ¿Qué recibieron entonces todos los ministros de defensa? Defendía arsenales de también escuché el señor ministro Herman el general que dependía de arsenales de ejército murió en un accidente en el helicóptero en el campo de polo, que a mí siempre me resultó sospechoso. Pero arsenales de ejército dependía del general Balsa, no dependía de ningún ministro de defensa que yo sepa, ¿no? Y además, todos los decretos de armas, de exportaciones de armas, siempre son firmados básicamente por los ministros, pero los que tenían responsabilidad de evaluar si realmente el destino era razonable era justamente el ministro de Defensa y eventualmente la Cancillería. Pero la Cancillería hizo algunas advertencias, pero lamentablemente ahí en un cambio de vicecanciller movieron el expediente para que finalmente salieran esos decretos. Pero realmente lo que está haciendo el general Balsa de pretender que la responsabilidad de algo que tiene mucho más que ver con él sea de los ministros que firmamos los decretos es realmente una cosa sumamente injusta, es una cosa realmente sacarse el fardo de encima y no asumir las responsabilidades que debería asumir como ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tengo que ver yo, señor ministro? Señor ministro, si el ejército está probado que no entregó nada, está firmado por el general Brinsoni esto. Hubo pericias de la Corte Suprema de Justicia, no le falta nada. ¿Cómo le va a faltar todo eso que usted dice, señor ministro? Usted firmó los tres decretos. Que se portaron, no podía ignorar arsenales de ejército. Que Panamá no tenía fuerzas armadas. Bueno. Y que Venezuela no iba a comprar ¿de dónde salieron? Usado aquí. ¿De dónde salieron las armas si eran todas armas usadas? ¿De dónde salieron esas armas? Si de las fábricas militares. Y usted no podía ignorarlo, señor ministro. De las fábricas militares que fabrican. La fábrica militar hizo un canje con arsenales de ejército. No, señor. Arsenales de ejército. Usted está equivocado. No le voy a decir que miente porque sería yo muy grosero y no me quiero poner en una postura grosera, señor. ¿Usted cree que el oficial de arsenales, que era un señor general, va a entregar 58.000 fusiles? Creo que el ejército se hubiera quedado sin fusiles, sin cañones. Pregúntenle al ejército, y todos los que vienen, y todos los ministros de defensa hasta el de ahora, ese armamento, fabricaciones militares. Usted tiene responsabilidad, señor, y la tuvo. Firmó 3 decretos apócrifos. No podía ignorar, usted fue canciller. Venderle armas a Panamá. Que tiene responsabilidad de usted, de quien dependía arsenales de ejército. Y toda la gente que conoce cómo funcionan las Fuerzas Armadas sabe que usted sí debería haber sabido que estaban saliendo una gran cantidad de armas de arsenales de ejército. No, señor, porque no salió, eso lo está diciendo usted. Eso no es verdad. No, ¿y de dónde salieron? En el caso que insisto, usted es un mentiroso. Fabricaciones militares iban a tener
todo ese armamento usado? ¿De dónde fabricaciones militares? Sí, señor. Todo ese armamento usado. Déjeme, le voy a decir, en el decreto que usted firmó, señor exministro, había material que era extranjero de procedencia de Estados Unidos, correcto, viejo y por consiguiente usado. Y el material que se tendría que haber exportado tenía que ser argentino, nuevo y obviamente sin uso. Bueno. Sí, señor. ¿Pero de dónde Están los salió todo decretos. ese... Hubo material que no era argentino y material usted usado? autorizó ¿De dónde el salió? cobro de reintegro y Por favor, reembolso. general. Bueno. No, por más que invente todo lo que usted quiera para sacarse el fardo de encima, va a quedar clarísimo. Señor, y cualquier persona... ¿por qué de no las hay Fuerzas nadie del Armadas ejército? conoce ¿Por qué bien? no hay nadie del ejército imputado en la causa armas? ¿Por qué no hay nadie del ejército que estaba a mis órdenes? Bueno, No de usted- militares usted que estuvo estaban en el imputado, área usted de... Les estuvo propongo, de defensa. les propongo, ¿Por qué no hay nadie? Y después me hizo La justicia imputar a se mí pidió, injustamente. Ah, injustamente, Sí, ¿qué? en el ¿La caso justicia? mío, por supuesto, después de la acusación injusta que Justamente el usted caso hizo, suyo, el caso de los otros no. No me refiero a los otros porque están fallecidos y no están en condiciones de defenderse, pero lo que usted está diciendo, usted sabe que no es verdad, señor. Y los que están escuchando No, señor, también. yo digo la verdad. Siempre he dicho la verdad. El que no dice la verdad es usted. Pero bueno, gracias Señor. por haberme dado el derecho a réplica. No Sí. quería que quede Así esa nos dejó mentira usted, que dice el con las el general privatizaciones, Balsa, que usted fue un artífice. ¿Cómo está hoy Ferrocarriles Argentinos? Bueno. ¿Cómo está Aerolínea Argentina? Su gestión no fue de las buenas. Yo no soy político ni lo puedo... Bueno, usted lo júguela puedo como analizar. quiera, pero con el presidente Menem nosotros transformamos a la Argentina en un país con buena infraestructura, con crecimiento, con estabilidad. Ahora, claro, usted se agarra de la posición de todos estos que vinieron después a demonizar a los 90 y se suma para que algunos lo aplaudan. Pero no lo van a aplaudir, ¿Quiénes son- señor, porque lo que usted ¿Quiénes está son los que diciendo es una vinieron mentira. después, señor? Han pasado 20 años. ¿Cuál de ¿A quién se refieren con los Kirchner, que vinieron Cristina después? de Kirchner, todos ellos, todos los que vinieron después, No, pero a los cuales hubo usted gobiernos de seguramente distintos signos los políticos, debe elogiar, señor. porque deben, según usted deben haber hecho las cosas muy bien en la Argentina. Señor, Bueno, usted fue funcionario de la Porque yo ya dictadura me doy por militar. satisfecho con esta- Usted fue con funcionario este de derecho la a dictadura militar. Fue funcionario del gobierno Balsa del también. presidente Menem y fue funcionario de un gobierno radical. Estuvo con 3 gobiernos de distintos signos, pero inclusive con la dictadura. Cavallo, si quiere cerrar, Cállese la le boca. doy el- Ya, no, le debería dar vergüenza a usted decir todas las cosas que está diciendo. Pero bueno, dejémoslo ahí. La verdad que me siento indignado de haber de haber estado acompañado de alguna manera por un jefe de Estado Mayor como usted en el periodo en que yo fui Usted no ministro acompañó de a las Economía Fuerzas y Armadas, ministro de señor. Relaciones Exteriores. En su gestión jamás asistió a una reunión donde se tocaba el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Usted no respetó a las Fuerzas Armadas en todo lo que a mí concierne. Sí las respetó el señor presidente Menem, Ay, pero usted Dios no. mío, Dios mío. Bueno. Bueno, gracias Bueno. Cavallo, gracias Balsa. Si Muy quieren bien. una palabra final cada uno, muy breve, porque no quiero que se quede con nada, pero evidentemente esto habla de la Argentina presente. Pasaron 20 años, las heridas todavía en algún sentido permanecen abiertas y las diferencias están presentes. Con el respeto debido, si alguno quiere cerrar, tiene la palabra ahora y pasa otro tema, por favor. No, dejémoslo ahí. Bueno. El señor exministro. Está muy bien, está muy bien. Gracias, entonces, Cavallo, gracias, Balsa, por esta Sí, lo charla. que yo quiero, independientemente, es reiterar que el ejército hizo un esfuerzo muy grande desde el punto de vista operativo, de modernización, de equipamiento, y en todo eso contamos con la comprensión y el apoyo del señor presidente. No así de otras áreas de su gobierno, en su justa medida. Y evidentemente, relacionar en un acto que la justicia se ha expedido. La justicia no procesó a ningún militar que estaba a mis órdenes, ni de mí hasta el cabo más moderno, ni en la causa Armas, ni en Río Tercero.
Eso no lo puede ignorar el señor ministro, pero no quiero hablar porque él Muy bien, se ha está bien, retirado. está bien. Pero sí decir que yo con los decretos no teníamos nada que ver. El director de Arsenales, que era el general Mosquera, tampoco entregó nada. Porque dice que Arsenales entregaba por su cuenta. Eso es desconocer el funcionamiento de una Fuerza Armada y agraviar. Quedó claro, Balsá. Quedó claro, Balsá. Gracias, Cavallo, a ambos por la charla, incluso por la discusión. Tratamos de terminar del mejor modo y seguimos, por supuesto, aquí en Mirá, recordando a Carlos Saúl Menem, quien acaba, reiteramos, de ser sepultado.